Las mitologías antiguas nos hablan de aves gigantescas que atacaban a los seres humanos. Los ornitólogos rechazan la idea de que semejantes criaturas puedan existir, pero más de una persona juran haber experimentado la fuerza de sus poderosas garras. Los informes modernos sobre aves gigantescas en los Estados Unidos comenzaron a finales del siglo XIX. En el año 1882, en Denison, Pensilvania, Fred Murray asegura haber avistado una bandada de aves que, según dijo él, parecían buitres gigantescos, con una envergadura de más de 5 metros. La noruega Svanhild Hanviksen narra que cuando tenía 3 años, en 1932, fue capturada por un águila y llevada hasta su nido. Fue rescatada por varias personas que habían presenciado el hecho y tuvo la suerte de escapar del trance sin un rasguño, solo con su ropa hecha trizas. Este tipo de ataques resultan alarmantes e insólitos, pero no misteriosos. Algunas veces, sin embargo, surgen noticias de otra clase, acerca de monstruosas criaturas aladas que no parecen ajustarse a la descripción de ninguna ave clasificada por la ornitología. A veces, parecen más bien gigantescas criaturas voladoras de las que se extinguieron hace millones de años. En ocasiones se le atribuyen características semi-humanas. La mayor ave conocida por la ciencia es el albatros viajero, que habita exclusivamente en los océanos del sur y que posee la mayor envergadura de alas. 3,3 metros. Le sigue muy de cerca en tamaño el cóndor andino, con una envergadura de 3 metros. Las alas del cóndor californiano miden de punta a punta 2,7 metros, esta especie está en total riesgo de extinción, no hace pocos años los ejemplares no sobrepasaban el número de 40. Sin embargo, incluso un cóndor parecería diminuto al lado del teratórnido, un ave que se extinguió hace unos 10.000 años. Se cree que fue el ave de mayor tamaño que jamás haya habitado la Tierra, con una longitud de 3,3 metros, una envergadura de 7,5 metros, y un peso de unos 75 kilos. Se han encontrado fósiles en Argentina, México y el sur de los Estados Unidos, y se calcula que algunos de ellos revelan una antigüedad de 5 a 8 millones de años. Y desafortunadamente, Svanhild no es un caso aislado sobre supuestos secuestros de niños por aves gigantes. En Tippecanoe, Missouri, Estados Unidos, en 1878 un maestro de escuela refirió la siguiente y trágica historia. Hace unos días ocurrió en mi escuela un triste suceso. Durante algún tiempo, las águilas se mostraban muy inquietantes en los alrededores, ya que habían capturado cerdos, ovejas y otros animales de tamaño regular. Nadie se imaginaría que intentasen apoderarse de un chiquillo, pero el jueves, durante el recreo, los niños se encontraban a cierta distancia del aula, jugando a las canicas, cuando su pasatiempo se vio interrumpido por una enorme águila que descendió, capturó al pequeño Jamie Kenney, de 8 años, y se alejó volando con él entre sus garras. El niño gritó. Y cuando yo salí de la escuela, el águila volaba a tal altura que solo pude oír los alaridos del niño. Se dio la alarma, afuera se oían de gritos y disparos al aire, el águila se vio obligada a dejar caer su víctima, pero sus garras se habían hundido tan profundamente en él, y la caída fue desde tal altura, que el pequeño murió. Si bien la historia del pequeño Jamie nos cuenta que fue raptado por águilas entre comillas comunes, y no por misteriosas aves escasamente avistadas. Pero eso no es lo que ocurre en la siguiente historia. Otro caso de un pequeño, arrebatado por un águila gigante es el de la niñita Mary Delex. En 1838, en las montañas de Suiza, la pequeña Mary de 5 años fue capturada por un ave cuando se encontraba jugando con sus amigas. Un grupo de hombres fue en busca de la niña y de la bestia voladora, estos localizaron el nido del ave donde encontraron allí 2 aguiluchos de un tamaño desproporcional y montones de huesos de cabra y de oveja, pero ningún rastro de la pequeña. Pasaron 2 meses antes de que un pastor encontrara sobre una roca su cadáver mutilado. En febrero de 1895, la desaparición de la niña de 10 años Landy Jonkins, en Western Country, West Virginia, fue atribuida a una de estas enormes aves. La madre de Landy envió a la niña a la casa de unos vecinos, pero nunca llegó a ella. Un grupo de búsqueda encontró sus huellas en la nieve. Abandonaban el camino y se adentraban unos pocos metros en un campo. Allí, numerosas huellas se mezclaban entre sí, como si la pequeña hubiera dado vueltas sobre sí misma, tal vez tratando de escapar. Nunca más se supo de ella. Un incidente ocurrido unos días después sugirió lo que pudo haberle ocurrido a la pequeña niña.
Un cazador de osos, llamado Peter Swadley, fue atacado por un ave de gran tamaño, que descendió del cielo dirigiéndose sobre él y le hundió las garras en la espalda. Swadley escapó de la muerte gracias a su perro, que atacó al ave. Esta se revolvió entonces contra el perro, abriéndole el vientre de un zarpazo, y después remontó el vuelo llevándose al infortunado animal. Un ayudante del sheriff y su hijo vieron también el águila gigantesca que capturó un gamo en el bosque donde ellos estaban cazando ciervos. Según dijeron, el animal tenía una envergadura de 4,5 a 5,5 metros, y un cuerpo tan voluminoso como el de un hombre. Según se cree, el mismo monstruo fue también el causante de extrañas desapariciones de ovejas en un corral vallado. Por tanto, parece ser que se trataba de un águila capaz de levantar el vuelo con un gamo, un perro de caza, una oveja, una niña de 10 años, y que además intentó apoderarse de un adulto. ¿Monstruos con alas? ¿Águilas gigantes? ¿Bestias ancestrales? ¿O simplemente especies de aves no identificadas, o que se creían extintas? ¿Y tú, en qué crees? Si sigues sintiendo interés por este tema te invito a darle clic a la continuación, no sin antes calificar este vídeo. También no te olvides de visitar mi canal, por el momento esto es todo.